Carlos es el director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas del Uruguay, es doctor por la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha sido durante muchas ocasiones consultor de distintos organismos internacionales justamente en temas de tecnología, de innovación y su impacto sobre el crecimiento de la economía. Entonces, Carlos, muchísimas gracias y te cedo la palabra y te recuerdo que la idea es que como máximo hagas tu presentación en 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a Reset por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Este es un trabajo que realizamos en el grupo de investigación sobre el desarrollo de instituciones en el Instituto de Economía, y es coautorado con Fernando Isabela y Santiago Picasso, que están en sala. Conversamos con Fernando y con Santiago, que es quizá un trabajo un poco difícil de compartir en un ámbito amplio como RICEP y de cara a la discusión de políticas, porque es un primer resultado en una línea de investigación que iniciamos hace relativamente poco, con dos factores que han afectado, si bien ya tenemos algunos resultados publicados en documentos de trabajo del instituto y algunas difusiones, y también están siendo evaluados en publicaciones académicas internacionales. Bueno, la pandemia ha afectado la capacidad de producción de todos nosotros, y como decía Gabriel, además yo ahora estoy con la responsabilidad de la dirección del instituto, entonces soy el niño problema del grupo que suelo trancar la producción. Pero es, en todo caso, una excelente oportunidad esta para poner en común primeros resultados empíricos y contarles la línea de trabajo que aspiramos a desarrollar en los próximos años. Espero hacer esto en máximo 20 minutos. Bueno, nosotros llegamos al concepto de la trampa de ingresos medios. MIT es la sigla en inglés, que se puede encontrar muchísimas referencias, tanto de organismos internacionales como de políticas públicas, como en el medio académico. Llegamos a este concepto a partir de la discusión de una concepción dinámica del desarrollo, que es de lo que trata o lo que vamos a intentar trabajar en los próximos años, y que tiene la nada modesta y muy ambiciosa presunción de poder vincular estos puntos que están allí. El cambio técnico con las capacidades de transformación productiva y la construcción democrática que atienda a la sustentabilidad ambiental. Ahora, muy brevemente, en las primeras transparencias, les voy a presentar las ideas generales de esta línea de trabajo. Luego, dentro de esta línea de trabajo, llevamos adelante un primer proyecto con Santiago y Fernando, tratando de discutir empíricamente y de afinar un poco el lápiz, qué es esto de la MIT, de la trampa de ingresos medios, a partir de proponer una definición conceptual que entendemos rigurosa y que es empíricamente observable para, en particular, poder discutir, como planteaba Gabriel, algunos problemas centrales de desarrollo en la economía, que es aplicable a la economía uruguaya y en general a las economías dependientes de la producción de commodities basados en recursos naturales. Bien, bueno, le tomé prestado, creo que varios de ustedes tomaron contacto con este trabajo a partir de la nota que salió en la diaria, y le tomé prestado el dibujo. Nosotros partimos, y en esto tuvo bastante que ver el profe Luis Bértola, en una clase que dio en la escuela de verano
de la Red Temática de Desarrollo en 2016, que fue una experiencia muy linda, donde varios de nosotros participamos. Y yo, yo creo que le he hablado a Luis varias veces de esa clase, no sé si él la recuerda, pero yo tengo varios apuntes, y sobre esta idea de las trayectorias desiguales y acumulativas que plantean desafíos cambiantes según la trayectoria. Es decir, que la posibilidad de los países de encauzar sendas virtuosas de desarrollo enfrenta desafíos cada vez más grandes y difíciles que tienen que ver con la propia concepción normativa del desarrollo, con eso que se entiende deseable, y con los aspectos no solo normativos, sino con la comprensión analítica de cómo alcanzar esos procesos. Y esto supone que existen ciertas estrategias que están censuradas o bien por un juego estratégico con terceros, o bien por los aspectos normativos del desarrollo. Muchas veces los trabajos de América Latina, por lo menos desde los trabajos fundacionales de la nueva CEPAL, de Feinsilber para acá, miraron el proceso de desarrollo del este asiático, en particular de la capacidad de transformación productiva como un proceso virtuoso. Probablemente uno de los componentes centrales de ese proceso, que fue la realización de ciertos acuerdos corporativos en marcos autoritarios, es hoy una estrategia censurada para América Latina, o al menos es una estrategia que normativamente no deseamos. Y se plantea la dificultad de alcanzar procesos de transformación productiva en contextos democráticos. Otro aspecto que tiene que ver con estas estrategias censuradas es la evidencia contundente de que el planeta no aguanta la misma estrategia de desarrollo que han seguido otros países. Y que más allá de que se pueda establecer estratégicamente el discurso de, bueno, que empiece Europa a replantar el bosque que se destruyó a lo largo de siglos de transformación capitalista, es evidente que eso es un juego de suma negativa, de suma cero. Que la posibilidad de una concepción global con metas globales de desarrollo, como se plantea a nivel de Naciones Unidas y la Agenda de Desarrollo Sostenible, requiere prestar atención a la restricción ambiental. Y en eso la perspectiva de América Latina, vinculando transformación productiva con cambio estructural, con a su vez la explotación intensiva o la posibilidad de estrategias que extiendan e intensifiquen la explotación de recursos naturales, parecería, a la luz del ciclo reciente de los commodities, que si bien no es una estrategia normativamente censurada, o que posiblemente lo sea desde el punto de vista ambiental y de la conservación de diversidades culturales, en particular el caso de la Amazonía en Brasil y demás, eso nos muestran problemas de censura normativa, es también probablemente una estrategia económicamente no sostenible de crecimiento económico. Este es un mapa de una publicación reciente de UNCTAD sobre la dependencia de commodities basados en recursos naturales, y es bastante evidente que seguimos del lado de la dependencia. Entonces, en el caso particular de América Latina, estos aspectos se vinculan con nuestra especialización productiva histórica. Vale decir que en esto se dan algunas casualidades, como en muchos grupos de investigación. Una es la fortuna del retorno de Fernando Isabel al instituto, que tiene una sana obsesión por entender el reciente boom de commodities. Otra es que yo he trabajado bastante en microeconomía de la innovación y hace ya un tiempo que tenía en mi plan de DT empezar a trabajar en
en temas de desarrollo a nivel nacional, y a eso se suma el talento de Santi Picasso, que nos ha ayudado muchísimo a poner esto en la aplicación empírica, y a un permanente apoyo de Gabriel Porcile, que nos ha ya escuchado este trabajo y ayudado muchísimo, aunque cada vez que le consultamos algo nos vemos con la doble dificultad de que lo que creíamos que sabíamos nos falta mucho por leer, y él, particularmente Gabriel, ya tiene por lo menos 10 papers escritos sobre ese problema. Entonces, de lo que se trata esto es básicamente de una contribución empírica muy simple, y que trata de atender de alguna manera la particularidad que creo que refleja este mapa, que es, y que creo que también reflejaba muy bien la clase de Luis de 2016, que es: volvemos a vernos ante una disyuntiva de desarrollo, con estrategias censuradas o porque no queremos seguir o porque no podemos seguir, y con una estructura productiva que es evidentemente, como ya sabemos, una de las características estructurales de largo plazo. Y durante el boom reciente de commodities asistimos a la duda razonable, a la perspectiva y estudios académicos, en particular desde la economía del desarrollo y de la innovación, que planteaban la idea de que puede ser que un camino sea la transformación de la producción desde commodities naturales. En particular, a partir de las transformaciones que hay aguas arriba o aguas abajo de la producción agrícola. En esto Miguel sabe mucho más que yo, y varios de los presentes seguramente también, se planteaba esta disyuntiva. Lo que proponemos con este trabajo es, como decimos acá en una presentación que hicimos, es tratar de discutir cómo es, en qué condiciones, hasta qué punto podemos llegar a determinar esta situación de entrampamiento, asociarla a un problema de inserción externa, a un problema de interpretación de crecimiento del lado de la demanda, y explicarla por esta estructura productiva. Y vamos a llegar a una conclusión poco alentadora, que es: la producción especializada en commodities con alta volatilidad de precios es, al final del día, dependiente de precios internacionales para poder crecer. Que es una conclusión que ya sabíamos. Lo que vamos a intentar es tener una medición, una discusión rigurosa del concepto y una medición adecuada de ese fenómeno a la luz del último ciclo. El concepto de trampa de ingreso medio en sí es bastante reciente y bastante discutido. En particular en América Latina ha sido muy discutido desde la perspectiva estructuralista. La academia brasileña ha sido muy crítica con esta idea, tratando de señalar que se trata de una forma más de ver los problemas estructurales de bajo crecimiento. Si bien nosotros no pretendemos reivindicar el concepto, creemos que es un término útil para poner en discusión un problema relevante como es este de la dependencia de los precios internacionales. Y basarnos en esta idea, que es que cuando los países alcanzan un nivel medio de ingresos, enfrentan nuevos desafíos al crecimiento que requieren nuevas transformaciones. Esto no tiene mayor novedad desde el punto de vista de la teoría económica, como vamos a ver ahora, pero ha sido observado principalmente desde el punto de vista de la constatación empírica del fenómeno, más que de la explicación de los canales que determina este entrampamiento, esta situación de bajos niveles de crecimiento durante un periodo prolongado, una vez que los países alcanzan niveles medios de ingreso. Decía que no tiene mayor novedades la teoría económica porque, rápidamente, si vamos, aquí hasta citado un texto de Vivarelli de 2016, pero es un concepto clásico de la teoría del desarrollo, que en etapas iniciales de crecimiento hay procesos de asignación de recursos, de factores,
desde sectores de menor productividad hacia sectores de mayor productividad. Y según este argumento que denominamos Lewis-Kuznets, se va sucediendo una asignación de fuerza de trabajo, crecimiento de salarios, hasta utilización de la capacidad instalada del capital, hasta alcanzar retornos decrecientes, donde se encuentra el límite de la capacidad productiva del modelo. Esta es una vieja idea que atraviesa a varios de los pioneros del desarrollo y que llega a la discusión de cambio estructural, como lo han trabajado entre varios de los que están aquí presentes, con esta idea de la transformación de las capacidades productivas. A su vez, en economías latinoamericanas, y esto es lo que, si se quiere, la piedra de base de la línea de investigación de más largo plazo, es que las economías dependientes de commodities basados en recursos naturales, como sabemos, enfrentan alta volatilidad de precios, que hacen que la rentabilidad de la exportación sea muy variable, asociada, por supuesto, a los marcos institucionales de apropiación de esa rentabilidad y otros aspectos. Cuando, desde una perspectiva de la demanda, esto, en los ciclos de precios al alza, los ciclos al alza de precios, hacen que estos márgenes se recompongan y la restricción externa se relaje. Es decir, no se perciba esta restricción al crecimiento y pueda sucederse un aumento de producción e inversiones como el que asistimos a comienzos de, a comienzos de este siglo. Con lo cual se sucede un incremento de los costos internos y yo sé que esta imagen no es del todo simpática, pero me resulta bastante elocuente en la idea en que el pasaje hacia los ingresos medios no solo supone, o en América Latina en los últimos años supuso, la idea de una construcción y de incorporación de personas a actividades productivas y también a la reivindicación de derechos, a la participación y la adquisición de derechos, principalmente a través de la provisión de bienestar desde el Estado. Y esto es una idea que a mí me parece que es una de esas factores relevantes del desarrollo, metas positivas del desarrollo, que generan censura de viejas estrategias, en el sentido que decía antes, que es que no se debería o no deberíamos tener como opción del desarrollo la renuncia a ese proceso de construcción de derechos. Y esto viene de la mano de algo que de vuelta está planteado en el trabajo de Luis de 2015, que es que cuando el ciclo revierte, la caída repentina en un ciclo a la baja de precios hace que se suela recomponer la capacidad competitiva mediante mecanismos de devaluación de moneda que suponen un reempobrecimiento general. Nosotros, la idea es trabajar sobre este problema o sobre este tema de investigación a lo largo de una agenda de por lo menos 3 años. Ahora, de lo que se trata es simplemente de medir o de proponer una medida empírica para este fenómeno, que creemos que ofrece precisión a las que existen, y que, como toda medida empírica, lo que ofrece es la posibilidad de discutir un fenómeno a partir de una observación. De esa manera, el argumento es que recogemos la idea estructuralista, y más que estructuralista, de que la trampa de ingreso medio resulta, en países dependientes de commodities, de una restricción externa asociada a su estructura productiva, y que esta es observable a través de la relación entre el crecimiento económico y el margen de exportación, la relación entre precios externos y costos internos, que hace que debido a que existe la imposibilidad de generar
incrementos de productividad o diversificación productiva suponga la real constricción en la medida que nos quedemos en esa especialización en commodities que veíamos en el mapa de la UNCTAD. Y la hipótesis es que esta relación debería observarse en países entrampados, pero no en los países de altos ingresos que sí consiguen mejoras sostenidas de productividad o diversificación y no dependen de esta relación entre precios y costos. Ni tampoco en países que están de paso, principalmente en algunos casos asiáticos. Esta es la hipótesis que vamos a testear y que les anticipo logramos testear de manera confirmada. Proponemos primero un trabajo descriptivo y luego un econométrico. El trabajo descriptivo es básicamente discutir, como les decía, hay diferentes definiciones de MIT. Proponemos en particular trabajar sobre varias definiciones que consideren muchos años, en varios periodos posibles de entrampamiento, cantidad de años que el país permanece con bajo crecimiento dentro de los ingresos de nivel medio y con diferentes distancias respecto a los países de alto ingreso. Y luego testeamos estos determinantes mediante diferentes especificaciones econométricas. Trabajamos principalmente con datos de la Penn World Table, además de otros fuentes de datos internacionales, que si quieren las podemos revisar si hay interés específico en algo de ello. Y básicamente lo que hacemos es tomar una medición de trampa de ingreso medio relativa a partir de este indicador QI que desarrolla Wu y otros, y que es una suerte de distancia a la productividad de Estados Unidos. Testeamos la permanencia en la distancia entre el 10 y el 55% de la productividad, del PBI per cápita respecto a Estados Unidos para un conjunto amplio de países durante un lapso de tiempo de entre 1 año y 47 años. Y esto nos da como resultado algunas observaciones bastante intuitivas, pero que creemos que son relevantes. Y es que si tomamos un umbral de tiempo demasiado corto, encontramos muchos países y muy heterogéneos, por ejemplo, considerando 10 años en este umbral de ingresos medios. Encontramos países que no son comparables, como Singapur y Guatemala, y encontramos países que podríamos pensar que están de paso en esta franja. Sin embargo, observamos también que hay algunos países, entre los cuales hay una alta presencia de latinoamericanos, que están en los 47 años observados dentro de la franja de ingresos medios, entre ellos Uruguay. Entonces, una de las primeras observaciones en la discusión, como esto ha sido tratado en la literatura y en organismos internacionales, es la idea de tomar esto en una medida de al menos 30 años. Yo sé que hay gente aquí que para los cuales 30 años es el cortísimo plazo, pero en esta literatura es relativamente largo. Luego proponemos una medida, que no me voy a detener en explicarla, parece más difícil de lo que es, no sé si difícil o entreverada, pero que básicamente lo que considera esta variable que llamamos margen de exportación, es la relación entre precios de exportación y precios internos en el país potencialmente entrampado en relación a esta misma relación en Estados Unidos. Esto lo que pretende es medirla, aproximarse a esta idea de los márgenes, de la ganancia, digamos, de las exportaciones, a partir de considerar precios y costos en términos relativos. Proponemos un conjunto de estimaciones que, para hacerlo de manera breve, no me voy a detener en todas ellas, pero básicamente
lo que tomamos es el rezago del margen para considerar el efecto en un tiempo prudente de esta relación entre márgenes y crecimiento del producto, y esperamos que los parámetros asociados a estas variables sean positivos y significativos, estos beta, la suma para los países entrampados y no para los países no entrampados. Además, hacemos test de robustez, como los dinámicos de Arellano-Bond, y con diferentes submuestras. Y en todos los casos llegamos a dos conclusiones que creemos que son relevantes, sencillas, extremadamente sencillas, pero relevantes. Una es que confirmamos en todas las mediciones que existe para los países que permanecen, al menos tenemos mediciones a 40, 30 y 20 años, que existe una relación positiva y significativa entre el margen de exportación y la probabilidad o la observación de caer en esto que llamamos la trampa de ingresos medios. Y que esto no se observa para los países ricos o de altos ingresos, ni para los países que están de paz. Esto se corrobora, como decía, a partir de las diferentes submuestras, y crecientemente lo que también se corrobora es que si tomamos un periodo de tiempo menor a 30 años, esto pierde significación. A su vez, tenemos un conjunto de observaciones sobre las variables de control, que si quieren después podemos volver, en particular sobre el efecto de la tasa de dependencia, es decir, de la población que no está en edad de trabajar, y de los niveles educativos. Pero para redondear, lo que encontramos es esto: una evidencia consistente de que la especialización en commodities basados en recursos naturales y su relación con la trampa de ingresos medios se explica por un canal específico, que es la relación entre el margen de exportación y los costos de producción. Es decir, los países de ingreso medio se vuelven relativamente más caros, no son capaces de hacer, o no hemos sido capaces de operar una transformación productiva que tenga ganancias de eficiencia significativas, o una diversificación productiva que permita atender mercados variados y mejorar las elasticidades de ingreso de nuestros productos en nuestros clientes, y que cuando usamos definiciones estrictas de MIT, esto se confirma. Esto creemos que complementa y hasta cierto punto mejora, pero en realidad sería muy buena la crítica en este espacio y estamos recibiendo revisiones en ese sentido, las mediciones tradicionales de estos aspectos a través de la noción de términos de intercambio, como se conoce en este auditorio claramente, o el tipo de cambio real. Creemos que es una medida más precisa de esta idea de dependencia de la volatilidad de los precios de las exportaciones. Como decía, no es una medición, y esto hace un tiempo nos lo preguntaban cuando presentamos el trabajo, donde propongamos estrategias de salida, sino que más bien pretendemos aquello que el maestro Carlos Filgueira llamaba la penosa reconstrucción de lo obvio, que es la evidencia pasado un nuevo ciclo de precios en alza de los commodities, de que solo por ahí seguimos teniendo debilidades estructurales que nos dejan entrampados, y que estas trampas se hacen más evidentes y y que los conflictos o problemas distributivos asociados a este entrampamiento de pérdida de dinamismo a niveles medios de ingreso se hacen más evidentes por estas estrategias censuradas de desarrollo desde el punto de vista normativo. Sobre eso esperamos trabajar
y bueno, son muy bienvenidas las críticas, como siempre, varios de los que están en el auditorio padecen nuestras regulares consultas y les agradecemos. Muchas gracias. No sé si me pasé de tiempo, Gabriel. No, perfecto, Carlos, muchísimas gracias, fue justo en el tiempo.